Ahí está, en vivo. ¿Y por qué pones eso en vivo? No. Bueno, esto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos junto a Laureano. Él me dice, ¿por qué en vivo? Porque a mí me gusta mostrar siempre las cosas como son. Capaz que, bueno, siempre he hecho, tengo esa costumbre. Y que todo fluya como es, ¿no? A ver, si me pueden decir si se está escuchando. Ah, no. Acá está el micrófono. Bueno, las intenciones yo la tengo, pero no tengo tanta experiencia. Sí funciona el micrófono. A ver, ¿nos están escuchando ahí? ¿Y Dame un cachito. ¿Y quién? ¿Y quién va a estar ahora pendiente de verte? Un domingo por la tarde nadie tiene tiempo de estas cosas. Pero esto ya queda. Sí, eso, pero te digo que era Allá mejor. también está grabando, ¿no? Era mejor que grabaras. Está bien. Y después lo pagas. Bueno, lo que tú quieras, Julio. Todo bien. Haz lo que te parezca. Bueno, yo lo que le propuse a Laureano es, primero, muchas gracias, Laureano. Acá estamos. A veces nos vemos en el sur de la provincia, a veces nos vemos en Capital, ahora nos vemos por Luján. Seguimos el camino del mar. A veces en la Mariápolis. También nos vimos. A nadie se le olvidó el encuentro de Mariápolis. Y algunas de las personas que fueron a Mariápolis ahora hacen en muchos lugares de Argentina y otros países esa réplica de tratar de ayudar a la gente con el agua de mar. Buenísimo. A través de redes solidarias. Estar atento a las personas. Un recurso tan grande que está ahí para todos. Claro, y por eso, Julio, yo quería que hicieras esta entrevista en este lugar. Sí. Porque los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, Es donde estamos. que es donde estamos en Luján en este momento, aquí está un gran amigo mío, mentor de mi juventud, internado, y ellos en determinado momento conocieron, porque fui a verlos a Roma, al director de todo esto a nivel mundial, que en ese momento era un sacerdote de Valencia, España. Conocieron toda la propuesta sobre el agua de mar y las enfermedades mentales, porque ellos nacieron con San Juan de Dios para atender a personas con problemas mentales. Y en su momento tuvieron un hospital para niños en Montpellier, un hospital marino, se llamó el Hospital de San Pedro, que yo en mis viajes llegué a reseñar. Entonces, por eso quería, Julio, que hicieras, dado que nos encontramos aquí en Luján, Claro. no me parece casualidad, quería que hicieras esta nota desde acá. Así que con mucho gusto, Julio. Dime. Buenísimo. Acá Laureano vino a ver a un amigo suyo y bueno, descubrió este contacto con el agua de mar que tenían los directivos. Y yo le propuse a Laureano que él pueda comentar un poquito. He visto tantas entrevistas y lo que sí no he visto comentar con respecto a sus comienzos y cuando usted viajó a Francia, ¿no? Para recopilar todo el material de René Quintón. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue su viaje? ¿Qué material pudo encontrar? ¿Qué lugares visitó? No hay tanto de ese material sobre usted. Seguramente lo debe redactar en el documental, quizás. Seguramente hice Y si pudiese- relatorías. Bien pueda, Pase, ¿no? pase, Sí, pase, bien pase. pueda, no hay ningún problema. Adelante. Pase. Disculpe, Bueno, entonces... Seguramente yo sí que he hecho, Julio, relatorías en los diferentes encuentros de esa fase de descubrimiento de los trabajos de Quintón. Bueno, lo que quedó de testigo, ¿no? Sí. Porque quedó una abundantísima documentación. Hay mucho. Inicialmente en la biblioteca François Mitterrand de París, pero también y sobre todo en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Ahí encontré un arsenal, Julio, de lo que fueron los trabajos originales de René Quintón en los llamados dispensarios marinos. Sí. Muchas fotografías, el libro original, El agua de mar medio orgánico, Sí. el libro del doctor Jarricot, Sí. el libro del doctor Jarricot, el nuevo Instituto de Puericultura René Quintón de Lyon, originales. Eso parecía algo que para mí era como un sueño, ¿no? Sí. Llegar ahí y ver que sí, que la historia se había hecho, que era verdad,
que se había escrito en la realidad, en la práctica, y que había dado, por supuesto, abundantísima literatura y material de fotográfico, muchísimo. Sí, sí. Está bien, y bueno, en Francia después continuaron con esto, pero con el correr de los años, lamentablemente, llegó un momento en que, si bien estaba dentro del vademecum francés, el agua de mar, ¿no? En los propios hospitales se podía dar, los mismos médicos la podían dar. Llegó un momento que por quizás grandes presiones decidieron que había que pasteurizar el agua. Una locura, ¿no? Y hasta ahí llegó el agua de mar, para que la obra social, es decir, cubran los tratamientos, ¿no? Y los gastos. Pero bueno, y después usted, Laureano, siguió su viaje. Y tengo presente que una vez el doctor Ángel Gracia, leyendo una traducción, ahí fue donde descubrió que el agua de mar se podía beber. Y él se comunicó con usted. ¿Cómo fue esos primeros contactos, Laureano? Bueno, no, lo del doctor Gracia, un amigo mío, un amigo común nuestro, Luis Botinas, que partió hace poco, ¿no? De Barcelona, fundador de Plural 21, que vale la pena decirlo, se llamó así, y se definía como la Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo. Esta asociación, que tenía como sede Barcelona, nunca me olvida, calle Cartagena 230 en Barcelona. En su memoria. Claro. Se encargó de empezar a dar a conocer un libro que sacamos de ese material que se rescató en París, ¿no? El libro originalmente en francés, no sé hablar francés, Julio, nunca lo aprendí, pero el libro en francés se titulaba El secreto de nuestro origen, revelado por René Quintón. Y daba cuenta, a través de los escritos de André Mahé, que le había pedido la familia de René Quintón que hiciera una relatoría de todo lo que había hecho René Quintón con el agua de mar en París y otros lugares. Usted ya sabes, Julio, que él también hizo un viaje a El Cairo. Claro, en la epidemia que hubo allá. En Egipto. Sí. Y que también mostró las características del agua de mar y la incidencia del agua de mar en el bienestar de las personas cuando es introducida al organismo. Entonces André Mahé recoge toda la historia y publica ese libro en francés. Yo lo llevo a Barcelona, lo traduzco con Álvaro Altés y hacemos una edición en español que se tituló El agua de mar, nuestro medio interno. Y ese libro ya fue puesto en manos del doctor Ángel Gracia a través de Luis Botinas. Es ahí cuando Luis Botinas y Ángel Gracia tratan de concertar una reunión de los tres. Y se hizo la reunión en Mataró. Yo vivía en Mataró, cerca de Barcelona. Y ahí, pues, ya le empecé a contar toda la historia al doctor Ángel Gracia. Lo vi tan interesado que me propuse llevarlo a mis encuentros, en mis viajes, que conociera más de cerca qué era lo que realmente pretendíamos con esa misión, porque lo nuestro, así como tú a veces defines también tu trabajo, es una misión de servicio a la humanidad, así como estos lugares. San Juan de Dios estuvo hospitalizado con problemas mentales y vio el dolor en estos lugares, y cuando logró recuperarse empezó a ayudar a gente que estaba con ese mismo tipo de enfermedades en las calles, en casitas humildes, como hizo René Quintón en los llamados dispensarios marinos de París, no como una obra social ni filantrópica, sino como una obra de caridad, de amor al prójimo. Por eso, si tú vas por el mundo, encuentras muchos hospitales de San Juan de Dios. Pero lo más lindo es que en su momento, cuando había hospitales de las llamadas curas con agua de mar, por ejemplo para la tuberculosis en Europa, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios también introdujeron el uso del agua de mar en sus hospitales. Qué bueno, qué interesante, ¿eh? No estaba al tanto de esto. Lo voy a investigar más, de que utilizaban, llegaron a utilizar el agua.
Llegaron a utilizar el agua de mar, pero no solo lo hicieron, Sí. sino que adhirieron a lo que en su momento... Quiero ver cómo va la... Bueno, bien pueda, Julio, revisa a ver cómo va. Sí, sí. Parece, va todo bien. Bueno, la intención la tenemos, ojalá salga. ¿No está grabando? Sí. Bueno, también una de las cosas muy importantes para decir, Julio, es que con el correr de los años pasó con los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios lo que pasó con la práctica de los dispensarios marinos franceses. El agua de mar, como bien dijiste hace un rato, llegó a ser el único elemento terapéutico en la historia de la medicina, según el Vademecum francés, que mostró ser útil en todas las patologías, y de la que no se conocía ni se llegó a conocer en la práctica clínica en Francia inicialmente, no se llegó a conocer ninguna contraindicación. Impresionante, buenísimo eso. Esa es una historia que vale la pena que la humanidad la vaya conociendo de a poco. A mí no me parece gratuito, Julio, que estemos en un lugar que tuvo que ver mucho con mi infancia, porque en mi pueblo había un hospital también de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, y con el correr de los años, yo les insistí mucho a ellos en que retomaran, por ejemplo, en la preparación de los alimentos de las personas internadas en sus clínicas, como estamos haciendo ahora en centros de recuperación, de drogadictos, de personas con adicciones, que retomaran el uso del agua de mar, porque ellos lo que adhirieron fue a la famosa talasoterapia, piscinas de agua de mar calientes y frías, y así por vía tópica y por vía aérea, la incidencia del agua de mar en el bienestar de las personas. Lógicamente, de a poco esos centros introdujeron también la ingesta de agua de mar. Es el aporte de la cultura alemana al método marino, la ingesta de agua de mar. Así que es muy importante, Julio, que todo eso que se hizo ahí en Francia en su momento, hay que retomar todo eso. Recuperar esa historia, ya lo personal, lo que me tocó vivir, que me imagino que lo que quieres que hablemos, no es tan importante, porque hay que tener muy claro que el ideólogo no es lo importante en una revolución ni en un proceso de cualquier tipo. Lo importante es que la idea perdure. Ahí está. Por eso en la charla ayer en Buenos Aires, viste que hice mucho énfasis en que lo bien que lo hagamos ahora, la responsabilidad con que lo hagamos, es lo que realmente legaremos a las futuras generaciones. De ahí la importancia de retomar toda esa historia de los últimos 150 años del método marino, documentarla como debe ser, replicarla y acompañarla de la praxis. Lo que me decías hace un rato, Julio, de tu intención de desarrollar la agricultura marina, específicamente con la Sarcocornia magallánica, que es de estas tierras del sur del continente, a ejemplo de lo que ya hizo el doctor Bianchotto y que fue premiado por la CONICET Argentina. Eso me parece una iniciativa muy valiosa, que tiene futuro y que va de la mano con lo que ya haces con el agua de mar. Gracias, Laureano. Sí, ayer hubo una charla en Capital Federal y se expusieron varios temas acerca de la agricultura con agua de mar, y que yo ya lo venía escuchando, pero se ve que hay momentos en los que uno le hace un clic, algo, ¿no? Uno conecta, y ahí yo dije, qué bueno esto, porque, es decir, la agricultura con agua de mar, pero también porque para el ahorro de agua dulce. Entonces, como una cosa va llevando a la otra, ¿qué gobierno puede estar en contra de que el objetivo es ahorrar agua dulce con los sembradíos? Y mucho más si hay plantitas como un alga, como una gran alga, dijo usted, que conquista, ¿cómo era la frase? Macroalgas que colonizan tierra. Qué bueno, ¿no? Son las halófilas. Claro, y que solo necesitan agua de mar, pura. Fíjense, llenas de proteínas, llenas de nutrientes. Aminoácidos, ácidos grasos esenciales. Eso
es un espectáculo, ¿no? Entonces, es decir, hay mucha resistencia con respecto al beber el agua de mar o a inyectarse, cosa que se puede, pero bueno, hoy por hoy hay mucha resistencia, de a poco se va avanzando, pero ¿quién se puede resistir a utilizar el agua para regar las plantas? Con menos cantidad, por el tema de la resistencia al sodio, pero bueno, de a poquito se va. Entonces, ¿por qué no se puede avanzar en ese sentido yendo a los colegios, ¿no? Comentándole esto a los directores, a los dueños, y dándole esta información? Claro. Es una iniciativa muy loable. Pero, porque, ¿saben lo que pasa? Si bien yo distribuyo el agua de mar, como también sal, pero esto va más allá como decir, de un negocio. Esto va en que la gente reciba este conocimiento para que pueda cuidar su salud. Después la comprarán el agua, la irán a buscar, pero ellos tienen que saber que esto es posible, que esto pasa y que va a pasar. Y los chiquitos tienen que conectar con esto, porque después ya va a ser totalmente normal, de acá a 50 años, sí, tomo agua de mar, sí. O se duchan con agua de mar, sí, les preparan los alimentos con agua de mar las mamás. Entonces, en algún momento hubo alguien que dijo, bueno, el agua del río vamos a dejar los pozos y vamos a hacer cañerías para que llegue el agua, la tratamos a las casas. Lo mismo con el gas. Eran todos con cada uno con una garrafa en su casa, hasta que después se hizo una red. Sí, y entonces, ¿por qué, si hubo gente que en su momento tuvo esas iniciativas, no puede existir hoy por hoy esto? Claro. Todo comienza, yo pienso, en el pensamiento, lo que nos proponemos, ¿no? Yo creo que Einstein decía que la fuerza más grande del mundo es la fuerza de voluntad del ser humano, todo lo que puede lograr. Y por eso que a mí me gusta escucharlo, Laureano, y aprender y ver cómo usted, desde hace unos años para acá, yo creo como que cambió el mensaje con el objetivo de que llegue el agua a las casas por el ahorro de agua dulce. Pero una vez que ya está en las casas el agua, claro, tranquilamente uno puede agarrar y agregarle... El agua de mar, el agua de mar. Tranquilamente uno puede, ya está ahí en la casa de uno, ¿no? Agarrar y colocarle a una sopa, a un preparado, claro, colocarle un poquito de agua a las macetas para mineralizar esa tierra. Entonces me parece una estrategia buenísima, ¿no? Es decir, porque yo lo que pensaba, ¿cómo puede ser que estemos utilizando agua potable para los inodoros? Es una cosa inconcebible, ¿no? Y en un volumen importante. Claro. Y bueno, entonces digo, hay que ir también por ahí, porque nadie va a poder estar en contra de decir esta gente quiere y se está preocupando para utilizar el agua de mar y que utilicemos menos agua dulce. Es una buena, que es cierto, así va a ser. Sí, sí. Y bueno, Laureano, y también yo quería aprovechar, este es su último libro, Nos quedaba el mar. Sí. Y bueno, para que usted pueda comentar, la gente, con qué se puede encontrar cuando adquiera su libro, ¿no? ¿Cómo lo planteó usted? Bueno, Julio, lo principal de este libro, Nos quedaba el mar, es que es una respuesta a algo que cuando salió el libro no pensábamos que iba a pasar. Pasó que dos periodistas de la televisión alemana y una periodista egipcia denuncian ante el mundo que el 70% del agua dulce del planeta se está usando para cultivos intensivos de pienso para animales, concretamente en su mayoría maíz y alfalfa. Que eso podría básicamente ir secando los ríos, los principales ríos del planeta, ojo. Ellos hablan de estadísticas asombrosas. Todo lo que está pasando en relación a ese fenómeno de la llamada crisis hídrica que está pasando. Los invite a su gente, Julio, para que vean el documental ¿Por qué se secan los ríos? Un documental de la televisión alemana. Sí, es un documental muy concreto de la televisión alemana y que denuncia con pelos y señales, con estadísticas reales, lugares donde los seres humanos, los animalitos y el medio ambiente están sufriendo en forma aguda, crónica, por ese fenómeno de la emergencia hídrica. ¿Qué proponemos nosotros en este libro? Nosotros proponemos que el mar puede producir ese alimento para animales. Por eso ayer en la charla, Julio,
Tuviste que el doctor Oscar Bianchotto, agrónomo, premiado con el primer puesto por innovar en agricultura con agua de mar en Ushuaia, aquí mismo. Ese, sí, es un precedente muy importante porque él demostró que ese pienso para animales, que le encanta a los animales, que son pastizales halófilos, concretamente todas las variedades de Salicornia, Batis maritima, Sesuvium portulacastron y muchas otras que son halófilas, o sea, plantas que se pueden regar, como dijiste muy bien hace un rato, Julio, con agua de mar. Esto supone en el animalito que las come salud, equilibrio. Por ejemplo, el 70% del colesterol de esos animalitos se reduce en un 50% en 3 meses, lo cual supone que las personas que comemos carne, que cada vez somos más en el planeta, no digamos ni lastimosamente ni nada, es la realidad, cada vez se come más carne, pero ese tipo de carne empieza a ser un sistema estratégico preventivo de salud y nutrición. Bueno, supongamos que ojalá dejáramos de comer carne para no andar en esa carnicería, sacrificar tanto animalito, la realidad hoy en día. Pero vamos a lo segundo, Julio. Esa agricultura que tú pretendes empezar a desarrollar en escuelitas, en balcones de las ciudades o en las zonas rurales con agua de mar, esa agricultura supone un sistema estratégico de equilibrio del ser humano en toda su microbiota y macrobiota, lo cual supone salud mental. Supone salud mental, claro. Porque si tú tienes equilibrado ese primer cerebro, la microbiota y la macrobiota, el sistema neuronal, son estudios muy serios a los que cada vez clarificamos más afortunadamente, pero que en su momento inició otro contemporáneo de René Quintón, César el Hombroso, como una intuición de la armonía biológica. Eso supone que estos lugares, donde las personas a veces no se explican por qué llegan, que no son culpables de una patología determinada, llámese mental, psíquica, a partir de esa simple práctica, de volver a incorporar los oligoelementos marinos que ya se perdieron de casi todas las dietas, volverla a incorporar por la simple ingesta de agua de mar. Recuerda la frase que mencionamos ayer de René Quintón: en la introducción del agua de mar en un organismo cualquiera, carenciado o no, supone el aporte de elementos nuevos que son la base de la vida misma. ¿Por qué nuevos? Porque se perdieron esos oligoelementos marinos en los hábitos alimentarios. Después se desfiguran por el envenenamiento consuetudinario a que nos sometemos en los procesos de intoxicación, por adicciones, por envenenamiento químico, malos hábitos alimenticios, falta de aportes alimentarios. Esto lo describió muy bien René Quintón en el tratamiento prenatal, que viste que ayer lo expusimos muy bien. Y bueno, de eso ya hemos hablado mucho contigo. Pero bueno, ahora lo importante es que esa idea que tienes de empezar a promover la agricultura marina, urbana y rural, va de la mano de llevar, como ya bien haces, agua de mar a las casas para la preparación de alimentos. Ayer hablábamos medio en broma, pero también muy en serio, que una estrategia es llevarla a los inodoros. El agua de mar a los inodoros. Ahí nadie nos va a molestar, nadie nos va a atacar, nadie... No, sí, es una estrategia que llegue el agua de mar a las ciudades como Ciudad de México, que tiene graves problemas de suministro de agua. Nos decía una amiga ayer que está en México que ha pasado esta semana por 3 ciudades que tienen problemas de agua, no tienen agua. Lleven agua de mar para que la gente se duche a través de tuberías, acueductos marinos, para que se vacíe el inodoro, y ya de ahí la gente de a poco va entendiendo para qué más la podría utilizar, incluido tu proyecto de agricultura urbana marina, incluido el aporte de oligoelementos marinos que se perdieron en casi todas las dietas, incluidas muchas otras cosas que la gente va a descubrir. No, lo que pensaba Laureano es que también, como le pasó a los animales que comieron la salicornia, ¿no?, que el doctor estudió, y esa recuperación
en la salud de los animales. Obviamente que si nosotros comemos eso, nos va a pasar a nosotros, como dijo usted, ¿no? Esa menor tema del colesterol. Claro. Y es bueno, medicina preventiva. Preventiva, porque ahí está el tema. Hay que prevenir, porque después, bueno, es más complicado la cosa. No estaba pensando eso. Y también hay gente que, es decir, para la gente que es vegetariana, la gente vegana, y hay mismas personas que son un poco reacios a beber el agua de mar. Bueno, pueden prepararse una ensaladita con las salicornias y están ingiriendo también los nutrientes que estaban en el mar, porque esas plantitas se regaron con agua de mar y absorbieron. Y recuerda esa estrategia que tanto insistimos ayer, una cosa tan sencilla. Supongamos, ayer lo decíamos en Buenos Aires en una charla que tuvimos, Sí. que parecía, cuando yo dije esto, parecía una broma, pero no. Va en serio. Supongamos que logramos llevar el agua de mar a los tanques de los inodoros y que una persona tiene dudas, como tú bien dices, en un preparado alimenticio, por ejemplo, una agricultura no muy limpia, ¿no? Industrializada, no muy limpia. Entonces una papa, por decir algo, de la que vamos a hacer un puré, la vamos a hervir para hacer puré. Entonces yo les decía, miren el ejemplo de la famosa papa arrugada en Islas Canarias, es famosa y es su plato preferido allá, es un plato de la gastronomía original de allá que es muy apetecido. ¿Qué hacen ellos? Hierven la papa en agua de mar hasta que la olla queda seca, se evapora el agua y queda la papa impregnada de sal. Pero en ese hervido no importa de dónde provino la papa, por efecto del agua de mar se desintoxica esa fibra vegetal y eso es traspolable a cualquier tipo de vegetal y a cualquier tipo de preparado gastronómico. Usted empezaría a comer sanamente solo preparando los alimentos con agua de mar. Bueno, vamos a resolver otra duda. Supongamos que no le gusta así tan salado como la papa arrugada canaria. Entonces quiere hacer una pasta, un arroz, un puré, otro preparado de cualquiera de la gastronomía, una paella que ya ellos lo hacen con agua de mar, pero no la quiere tan salada. Entonces usted pone a hervir agua de mar, hace en su casa una cúpula con cualquier recipiente de vidrio, de poliuretano, para que el agua que se evapora no se pierda, sino que caiga a otro recipiente alrededor de donde está hirviendo el agua de mar. ¿Qué está haciendo usted? Está obteniendo agua dulce del agua de mar, que es la mejor, es la que totalmente se puede garantizar por ley de la naturaleza que estará en ausencia total de citotoxicidad y genotoxicidad si hubiese que hacer esa prueba en el residuo seco de esa agua. Ninguna otra agua del planeta le daría ese resultado de ausencia total de citotoxicidad y genotoxicidad. Usted adquiere el agua dulce, la tiene en un reservorio, hizo sal marina real, como lo hacían los indígenas de todo el planeta, y de ahí, de esa agua dulce, ya hace la dilución al gusto de sus papilas gustativas. Y tiene la mejor forma de comer inteligente, sana y seguramente, y con el aporte de esos oligoelementos marinos, que es lo que, como le digo, Julio, como te digo, están ausentes en casi todas las dietas modernas. Entonces ahí tenemos el futuro del equilibrio del sistema nervioso central, del sistema neuronal, de la microbiota, de la macrobiota. Ese es el futuro, hay que decirlo. Me gusta mucho que hayas hecho esta entrevista con este lugar de fondo, este hospital de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Me encanta que lo hayas hecho así, porque es un mensaje que las personas que lo vean y lo repliquen, lo relacionen con ese documental ¿Por qué se secan los ríos?, de la televisión alemana, y saquen sus propias conclusiones y se conviertan en apóstoles, multiplicadores de algo tan sencillo a favor de las futuras generaciones. Algo tan grande que está el agua de mar ahí, el océano, ¿no? Para todo. Y tan sencillo y tan generoso. Sí. Disculpe que me quedé pensando con respecto a
la cocción, supongamos en una sopa, tengo entendido que, pero cuando se dice, no, la verdura si se hierve pierde sus nutrientes. Pero ¿qué pasa? Tengo entendido, vamos a confirmarlo ahora en vivo, a ver si es así. Son suposiciones y estigmas. Sí, a lo que voy, claro, porque... Tiene lógica en las verduras sí, en la verdura. Y en las carnes. Sí, no, pero con el agua de mar, te voy a dar una frase que va a ser categórica. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Si tú incorporas el agua de mar a cualquiera de esos preparados, el agua de mar se ríe del tema temperatura. Te lo puedo decir en 2 palabras. El agua de mar llegó al planeta a través de un viaje cuando estaba formando el disco protoplanetario. Creemos que en forma de cristales de sal. Aquí adquirió la forma líquida por efectos gravitacionales. Por el sol. Estamos hablando de millones y millones de años, pero afortunadamente cada vez lo vamos corroborando más. Ese fenómeno que nadie se había podido explicar de la sal y del agua, ya ahorita lo estamos un poco dilucidando afortunadamente. Pero ¿para qué nos sirve un descubrimiento de eso? Haber adquirido ese destello memórico. Nos sirve para entender, por ejemplo, que todos los preparados alimentarios que hagas se enriquecen de esos oligoelementos marinos, de esa fenomenología del origen de la vida y de la permanencia en nosotros de ese medio marino. Entonces, claro, es tan sencillo que a la gente se le escapa entre las manos, empiezan sus propios... Mira, los miedos personales no hay que meterlos en esto. No, claro. Yo lo que quería decir, Laureano, es que cuando el agua es agua dulce, es decir, por el proceso de ósmosis, las verduras van perdiendo sus minerales, pero como la salinidad es superior del agua al hacerlo en agua de mar, crea una barrera que va a hacer que las plantas, las verduras, no puedan salir sus minerales por el efecto de la ósmosis, sino van a quedar adentro. Entonces, no solo que van a quedar adentro, sino que también pueden incorporar minerales propios del agua de mar. Podría ser una explicación. Sí, pero algo buenísimo, por eso digo, hacer con agua de mar. Tiene cierta lógica, Julio. La realidad es que deberíamos ser más sencillos, hacerlo como niños. Si funciona, claro, Julio, ¿para qué le vamos a buscar explicaciones? En medio de las explicaciones que queremos dar, y es un error muy grande que cometemos los que, por eso la palabra es la muerte del alma. La palabra es la muerte del alma, la palabra crea la razón, las conjeturas, la filosofía, todas estas cosas, la especialización de la ciencia, la palabra. Pero en la realidad, por decir una expresión rara, en clínica aplicada, la evidencia es superior a cualquier tipo de conjetura. En eso estamos de acuerdo. Lo que está intentando explicar no es necesario explicarlo. Funciona. Pero vos haces el preparado alimentario con el... pero puede ser una explicación y puede no serla. Entonces, bueno, Julio, de todas maneras... Eso, que hay tantas cosas por compartir, y yo quería que esta charla sea como algo un poco diferente, ¿no? Con respecto a cómo fue su viaje a Francia, cómo usted fue incorporando sus conocimientos, y qué bueno qué bueno. La verdad es una cosa triste, porque hay una persona que está pasando una necesidad de salud acá, y por eso es que estamos en un hospital. Pero bueno, es así, es la vida, y bueno, estamos acá. Pero me pareció que no es casual que yo esté en Luján, que la charla de ayer se haya enfocado en esto de los sistemas de impulsión de agua de mar en Buenos Aires, que mi amigo esté aquí, que es un amigo desde la juventud, que conozca yo tan de cerca la historia de San Juan de Dios, que ellos se hayan acercado al método marino en Europa, como los hospitales que salvaron tantas vidas, hospitales marinos que salvaron, por ejemplo, de ese gran flagelo de la tuberculosis, que está reportándose otra vez en el planeta. Ojo, que lo del agua de mar, la humanidad tarde que temprano. ¿Por qué este libro se llama Nos quedaba el mar? Y yo porque recomiendo que lo empiecen a leer desde el final, el epílogo. Y hagan la relación con el documental, como decíamos tanto ayer, de por qué se secan los ríos. Y empiece cada uno a sacar conclusiones, y repito, Julio, ayudar a la gente, ayudar al prójimo, ayudar a los gobiernos a que piensen que si todos pagamos impuestos, es justo que nos den bienestar. Primero la salud. Vos sin salud no puedes hacer nada. No se puede hacer nada. Nada, ninguno. Nadie, ni un niño, ni un atleta, ni un adulto. Un país funciona si hay salud. Después viene la armonía familiar, que todo. Pero empecemos por la salud, no solo mental, sino física, el equilibrio, la armonía. Entonces, ¿por qué no en el futuro cercano empezamos a organizarnos como grupos base para pedirle a los gobiernos que nos pongan en nuestras casas
no un agua clorada, Claro. no en un agua que hoy en día muchos llaman muerta. No, que nos pongan la madre de las aguas mineromedicinales, Sí. para de ahí, como hace la naturaleza per se hace millones de años, fabricar el agua que la naturaleza la fabrica por evaporación del agua de mar, Claro, que es la humedad relativa del aire de lo que vivimos. Sí. Pero si eso empieza a degradarse, se rompen los umbrales de resistencia, entonces instintivamente buscamos esa armonía. Buscamos recuperar esas carencias. Y por eso es tan importante el trabajo que hizo René Quintón en París y los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios en Montpellier. Sí. Es tan importante rescatar esa historia, Julio, para bien de la humanidad. Buenísimo. Y quiero agregar esto último, de que con Laureano estuvimos en Mar del Plata. Te lo digo porque hay mucha gente que capaz que no tiene ni idea, y además hay gente misma de Mar del Plata que no lo sabe, que en Mar del Plata existió el hospital Asilo Marítimo. Sí, sí. Una manzana entera, y está todavía en pie. Ahí Para está, niños. sí, para chicos, donde se trataban a los chicos con temas de tuberculosis y otras enfermedades así, con agua de mar y con el sol, helioterapia. Y nosotros tenemos un artista famosísimo que fue Piazzolla. Él era de Mar del Plata y de chiquito se enfermó de tuberculosis. Y se curó Y ahí. se curó en el Hospital Asilo Marítimo de Mar del Plata. Bueno, otra cosa, Julio, que vale la pena que quede en esta charlita, es que también en Mar del Plata, Eva Perón tenía una casa de recreo. Y ella, junto con otros vecinos, hicieron el preámbulo de lo que estamos tratando de difundir por el mundo, que el agua de mar llegue a la casa a través de redes de distribución domiciliaria, como un acueducto normal. O sea, que llegue el agua dulce está bien, fría y caliente, pero ellos tenían 4 vías de acceso de agua: el agua dulce, fría y caliente, y el agua de mar, fría y caliente. Eso es lo ideal en las casas, Julio, cuanto antes. Y ahí están las casas, ahí está la prueba. Sí. O sea, esto lo tenemos que de a poco, sin ningún temor, irlo diciendo cada vez con más seguridad, Julio. No es una utopía, Sí. es algo factible de hacer. Sanitarios, de sanidad. Sí. Por eso también hay que decir que en las bañeras, si por hoy no pueden acceder al agua de mar, pueden colocar una sal sin refinar y hacer una diálisis percutánea, que es la eliminación de las toxinas del cuerpo. Sí, A esto le través ayuda. de la ósmosis. Esto ayuda, pero lo ideal es que llegue el agua de mar. Ahora, hay otra cosa muy importante. Cuando yo estuve en París buscando en los archivos y hemerotecas de periódicos como Le Monde, uno de los periódicos más importantes de Francia, encontré que en algún momento ese periódico publicó en primera página un titular: La sangre venida del mar. Oh, cuántas cosas más Entonces, importantes. recuerda que esa es la máxima expresión del agua de mar. Se llegó a usar como expansor del plasma sanguíneo en las guerras. Sí, sí. Entonces, todo esto de nada nos sirve seguirlo convirtiendo en una relatoría y anecdotario. No, tenemos que llegar a la praxis, Por eso- llevarla a nuestros estómagos, llevarla a los estómagos del prójimo, dejar de ser egoístas y pretender nosotros beneficiarnos. No, pensemos en los que vienen detrás. Pensemos en que las ciudades se rediseñen. No hay que romper, como se hizo con las redes de gas en las ciudades modernas, que volvieron a romper la ciudad para ponerla. No. Aquí, a través de las redes de alcantarillado, Fíjese, se puede impulsar el agua de mar a las casas, Puede ir con cañerías por ahí. con mínimos requerimientos. Hay que aplicar Son la ideas. inteligencia. O sea, la inteligencia, hay que ser astutos, Sí. como serpientes, como Ahí decía está. Jesús. Muy bueno, Laureano. Bueno, muchísimas gracias. Y por eso yo quería venir y tener esta charla con usted. Veo que no traigo nada con respecto a mi marca o eso. Y sino a la lo que vez quería era que- sencillos como palomas, acuérdate de Jesús. Sí. Sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Bueno, ahí está. Si la maldad en el mundo usa la inteligencia para la cultura de la muerte, los millones de niños que mueren en el vientre de las mamás hoy en día solo por asuntos de dinero, por eso es tan importante el epílogo de este libro, para vender sus órganos, para hacer lo que están haciendo con esos bebés, Terrible. que tienen el mismo derecho que tenemos nosotros dos de estar aquí en este momento. Ellos tenían el mismo derecho de haber vivido un ciclo biológico en armonía y haber aportado. La Madre Teresa de Calcuta decía: están esperando la cura contra el cáncer, a lo mejor ya mataron al que la iba a descubrir antes de nacer. Mira, ese egoísmo lo tenemos que dejar. Pensemos en que la violencia también puede haber un aporte importante en el equilibrio de la microbiota. Incide poderosamente el agua de mar. Y pensemos
en que para que eso sea una realidad, para las grandes masas del planeta que en este momento lo necesitan, Sí. por eso nos quedaba el mar, el título de este libro, para que las grandes masas del planeta tengan acceso, tenemos que buscar estrategias entre todos para esto que estamos hablando. Es sencillo. Como la escasez del agua dulce. Pero hay que movilizarse, Julio. Sí, sí, sí. Vuélvele a recomendar a tus oyentes o a tu gente que vean el documental ¿Por qué se secan los ríos? De la televisión alemana Sí. y saquen sus propias conclusiones, Julio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Laureano. Vamos a finalizar el video. Muy larga la entrevista. Bueno, pero se va dando la charla, ¿no? A ver si aquí alcanzó la batería. Bueno, aquí Julio acaba de...